los tacos mexicanos son asquerosos. Ni de cerca se comparan con la comida estadounidense. México es inferior a Estados Unidos en todo. No vale la pena ni visitarlo. Esta es la historia de un joven universitario estadounidense, educado desde niño para odiar a México, y del impactante cambio de perspectiva que experimentó al visitar el país por sí mismo. El nombre de nuestro protagonista es Ryan, un estudiante de 21 años que vivía en un suburbio tranquilo de Texas. Era un joven serio y estudioso, con un profundo orgullo por la historia y la cultura de su país. En la casa de Ryan, su abuelo y su padre le habían inculcado una educación estricta y llena de prejuicios sobre México. Su abuelo, un hombre de negocios retirado que había tenido algunas malas experiencias en la frontera décadas atrás, solía sentar al pequeño Ryan en sus rodillas para contarle, una y otra vez, las mismas historias teñidas de amargura. «Escúchame, Ryan», le decía con voz grave, «México es un país peligroso, un lugar donde no puedes confiar en nadie. Son astutos y siempre buscarán aprovecharse de ti. Su gobierno es corrupto, sus calles son un caos y su gente. Bueno, digamos que no tienen nuestra ética de trabajo». Las palabras de su abuelo, repetidas como un mantra a lo largo de su infancia, se grabaron a fuego en la mente de Ryan. Para él, Estados Unidos era el faro del progreso y la civilización, una nación poderosa que se había forjado a sí misma. México, en cambio, era la sombra en su patio trasero, un vecino problemático, subdesarrollado y caótico del que era mejor mantenerse alejado. Su padre reforzaba esta visión a diario. Durante la infancia de Ryan, jamás permitió que un producto mexicano cruzara el umbral de su casa. Ni aguacates, ni dulces, ni artesanías. Nada. «No necesitamos sus cosas, Ryan», afirmaba con severidad. «En Estados Unidos tenemos productos de calidad superior. Apoya lo nuestro». Le enseñó a desconfiar de todo lo que proviniera del sur de la frontera, desde la comida hasta las personas. En la escuela, aunque de forma más sutil, el ambiente no era muy diferente. Las noticias siempre mostraban imágenes de violencia en la frontera, de pobreza y de crisis migratorias. Los programas de televisión y las películas a menudo retrataban a México como un desierto polvoriento gobernado por cárteles, un estereotipo que Ryan absorbió sin cuestionarlo. Para él, la idea de que México era un país malo era tan natural y evidente como el aire que respiraba. Ya en la universidad, Ryan se especializaba en ciencias políticas, donde estudiaba la gloriosa historia de Estados Unidos y su papel como líder mundial. Soñaba con convertirse en diplomático o analista político, y veía el mundo a través de un lente de poder y jerarquía, con su país en la cima. Ryan tenía un amigo inseparable en la universidad, un compañero de la misma facultad llamado Carlos. Carlos era todo lo contrario a él, de ascendencia mexicana, aunque nacido y criado en Estados Unidos, era extrovertido, aventurero y de mente abierta. A pesar de sus personalidades tan distintas, o quizás por ello, se llevaban increíblemente bien y pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Un día, durante la hora del almuerzo en la cafetería de la universidad, mientras comían unas hamburguesas, Carlos soltó una noticia que dejó a Ryan perplejo. «Oye, ¿qué crees? El próximo mes me voy de viaje a México». Ryan dejó caer su tenedor sobre la bandeja. El ruido metálico resonó en el repentino silencio entre ambos. Miró a Carlos fijamente, como si no hubiera entendido bien. La palabra México le sonaba a una broma de mal gusto. «¿A México?», repitió, frunciendo el ceño. «¿Por qué demonios irías a un lugar así?». A Carlos no pareció importarle el tono de su amigo. Con una sonrisa, sacó su celular y comenzó a mostrarle fotos. «Amigo, no tienes idea. Un montón de gente está viajando a México últimamente». «¿No lo sabías?». En la pantalla del teléfono de Carlos desfilaban imágenes vibrantes, calles empedradas bordeadas de edificios de colores brillantes, playas de arena blanca y agua turquesa, gente sonriendo en plazas llenas de vida. Ryan sintió una extraña incomodidad al ver esas escenas. No encajaban con el México que él conocía, el de los noticieros alarmistas y las historias de su abuelo. Carlos le explicó que el turismo en México estaba en auge. Gente de todo el mundo iba a explorar sus ruinas antiguas, a disfrutar de su gastronomía y a sumergirse en su cultura.
Hay ciudades coloniales hermosísimas, como San Miguel de Allende o Oaxaca. Y la comida. Dicen que es de otro mundo. Ryan resopló con desdén. Comida. Sí, claro. No sé cómo la gente se atreve a comer esas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Carlos, genuinamente curioso. Los tacos, dijo Ryan, casi escupiendo la palabra. Esa basura grasienta que venden en los locales de comida rápida. Carne de dudosa procedencia en una tortilla dura y quebradiza, cubierta de lechuga barata y queso de plástico. Vi un programa de televisión, ¿sabes? Un reportaje de investigación. Mostraban los puestos callejeros en México, sucios. Llenos de moscas, con aceite refrito de hace una semana. El presentador casi vomita al probar uno. Dijo que era un milagro que la gente no muriera de intoxicación. Ryan hablaba con la convicción de un testigo presencial. El recuerdo del programa era vívido, la cámara temblorosa enfocando un trozo de carne grasienta, el reportero haciendo una mueca de asco, la voz en off dramática advirtiendo sobre los peligros de la comida callejera mexicana. Carlos lo miraba con una mezcla de diversión y pena. Ryan, amigo, eso no son tacos de verdad. Es como si yo dijera que toda la comida estadounidense son las hamburguesas congeladas del supermercado. Estás completamente equivocado. No estoy equivocado, replicó Ryan, endureciendo la voz. Había un deje de ofensa en su tono. Son una bola de ignorantes los que van allá. ¿Qué tanto le ven a ese país? Estados Unidos tiene todo lo que puedas desear. La expresión de Carlos se tornó un poco más seria. Oye, no digas eso. Hay cosas que no puedes entender si no las ves con tus propios ojos. No necesito ir. Sé perfectamente qué clase de país es, sentenció Ryan con terquedad. Las historias de su familia, la propaganda mediática, todo ello había construido una fortaleza de prejuicios a su alrededor. México era un país indigno de confianza, y punto. Pero Carlos no se dio por vencido. Con una chispa de picardía en los ojos, le propuso un trato. Bueno, si estás tan seguro, ¿qué te parece esto? Cuando regrese, escúchame. Te contaré con lujo de detalles lo horrible que fue todo, ¿te parece? Ryan lo pensó por un momento y luego asintió lentamente. De acuerdo. Prepárate para contarme todas las desgracias que te pasen. Quiero oírlo todo. En el fondo, Ryan casi deseaba que a Carlos le fuera mal. Quizás si lo asaltaban, o si se enfermaba gravemente, entendería de una vez por todas la verdadera naturaleza de México. Así, su mejor amigo dejaría de decir tonterías y volvería a la realidad. Con ese pensamiento sombrío, Ryan dio un mordisco a su hamburguesa, un producto seguro, predecible y, sobre todo, estadounidense. Un par de semanas después, Carlos regresó de su viaje. Tal como habían acordado, se citaron en una cafetería cerca del campus para que le contara su experiencia. Ryan llegó con una ligera sonrisa de suficiencia, listo para escuchar el relato de terror que confirmaría todas sus creencias. Esperaba oír quejas sobre la sociedad, el peligro y la comida incomible. Sin embargo, cuando Carlos apareció, su aspecto era radicalmente opuesto al que Ryan había imaginado. Entró en la cafetería con los ojos brillantes, una energía desbordante y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Ryan, tienes que escuchar esto. México fue increíble, exclamó mientras se dejaba caer en la silla, casi vibrando de la emoción. Ryan se quedó sin palabras por un instante. ¿Increíble? Esperaba oír terrible, un desastre, nunca más vuelvo. Esa no era la palabra que debía usar. ¿Increíble? ¿A qué te refieres con increíble?, preguntó, con un tono de escepticismo que no pudo disimular. Entonces, Carlos empezó a hablar, y fue como si abriera una compuerta. Para empezar, los lugares son hermosos. Y súper limpios. Caminé por el centro de Oaxaca y no había ni un papel en el suelo. Todo estaba impecable, las fachadas de los edificios pintadas de colores vivos. Era como caminar dentro de una pintura. Ryan lo escuchaba en silencio, pero por dentro, un torbellino de confusión comenzaba a agitarse.
La imagen que Carlos pintaba con sus palabras no se parecía en nada al basurero que él tenía en mente. Y la gente, continuó Carlos con más entusiasmo si cabe, la gente es súper amable. De verdad. Aunque mi español no es perfecto, todos hacían un esfuerzo por ayudarme. Se notaba que querían que te sintieras bienvenido, que disfrutaras de su país. Imposible, pensaba Ryan. Los mexicanos son hoscos y desconfiados. Lo dijo mi abuelo. Lo he visto en las películas. La disonancia entre sus creencias arraigadas y el relato de su mejor amigo era cada vez más grande. El servicio en los restaurantes fue espectacular. Los meseros, súper atentos. Y a nadie le importó que fuera extranjero. Al contrario, parecían contentos de tenerme ahí. El corazón de Ryan latía con fuerza. Sentía una mezcla de ira y desconcierto. ¿Por qué Carlos elogiaba tanto a México? ¿Acaso no veía la realidad? Oye, Carlos, ¿de verdad fue así? ¿No te pasó nada malo? ¿Nadie intentó robarte? No te enfermaste, insistió Ryan, casi suplicando por una anécdota negativa que validara su visión del mundo. Carlos negó con la cabeza, con total sinceridad. Para nada, amigo. Ni una sola vez me sentí inseguro o incómodo. Al contrario, me sentí más seguro que en algunas ciudades de aquí. Fue una experiencia increíblemente positiva. Ryan se quedó mudo. El amigo que tenía enfrente parecía un extraño, un converso a una fe que él no podía comprender. Y entonces, Carlos pronunció la frase que hizo que el mundo de Ryan se tambaleara. Ah, y la comida. La comida fue lo mejor de todo. El mole, los chilaquiles. Pero sobre todo, los tacos. Fueron espectaculares. ¿Tacos?, exclamó Ryan en voz alta, atrayendo la mirada de la gente en la mesa de al lado. La palabra le trajo de inmediato el recuerdo del repugnante programa de televisión. Carlos, ¿hablas en serio? Te digo que vi en la tele cómo son. Son asquerosos, antihigiénicos, pura grasa. El reportero dijo que la salsa sabía a agua sucia. Carlos se echó a reír, una risa genuina y sonora. Ryan, no puedes fiarte de esos programas sensacionalistas. Lo que yo comí no tenía nada que ver con eso. Fui a una taquería, una de verdad. Vi cómo preparaban los tacos al pastor. Tenían un trompo de carne gigante, girando lentamente junto al fuego. El taquero cortaba la carne con una destreza increíble, le añadía un trozo de piña asada, cilantro fresco, cebolla. Todo sobre una tortilla de maíz suave y caliente. Amigo, el sabor. Era una explosión en la boca. Profundo, complejo. Delicioso. Te juro que fue una de las mejores cosas que he comido en mi vida. Ryan escuchaba la descripción de Carlos y una única y alarmante conclusión empezó a formarse en su mente. Carlos había sido víctima de un lavado de cerebro. En solo 2 semanas, los mexicanos lo habían seducido, lo habían engañado con su falsa amabilidad y su comida adictiva. Su mejor amigo estaba perdido. Carlos, te están engañando, le dijo con una seriedad mortal. Los mexicanos son expertos en aparentar. Te muestran una cara bonita para sacarte el dinero. Es una trampa para turistas. Pero Carlos no se inmutó. Lo miró fijamente y le lanzó un desafío. Ryan, si de verdad piensas eso, solo hay una forma de saberlo. Tienes que verlo con tus propios ojos. Hizo una pausa y luego sonrió. De hecho, voy a volver el mes que viene para el cumpleaños de mi prima. ¿Por qué no vienes conmigo? La invitación dejó a Ryan sin aliento. Él. ¿En México? ¿En ese país detestable? Ni hablar, fue su primer pensamiento. Pero de inmediato, otra idea, más poderosa, se apoderó de él. Carlos estaba completamente ciego. Si no hacía algo, podría perder a su mejor amigo para siempre. Quizás esa era la solución. Iría con él, pero no como turista. Iría en una misión de rescate. Le demostraría a Carlos la cruda realidad de México. Le abriría los ojos a la sociedad, al peligro, a la corrupción.
Y de paso, les diría a esos mexicanos un par de verdades. Está bien, dijo Ryan, con una determinación sombría en la voz. Iré contigo. Carlos sonrió, feliz, sin sospechar que en el corazón de su amigo no había curiosidad, sino un ferviente y equivocado sentido del deber, la misión de salvarlo de las garras de México. Llegó el día de la partida. Ryan se sentía como un soldado a punto de entrar en territorio enemigo mientras subía al avión con Carlos. Durante el vuelo, apenas habló. Se mantuvo en silencio, con la mirada fija en las nubes a través de la ventanilla. En su pecho se arremolinaban dos sentimientos, el desprecio por el país al que se dirigía y la convicción de que debía salvar a su amigo de su propia ingenuidad. Tras varias horas, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ryan respiró hondo y descendió del avión, con el cuerpo tenso, preparado para lo peor. Se imaginaba un lugar caótico, sucio y desorganizado. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie en la terminal, su armadura de prejuicios comenzó a agrietarse. Lo primero que lo sorprendió fue la impecable limpieza. Los suelos de mármol brillaban como espejos, pulidos hasta el reflejo. No había ni un solo papel tirado. Las señalizaciones eran claras, modernas y estaban escritas en español e inglés, pensadas para facilitar la vida a los viajeros internacionales. El personal del aeropuerto, desde los agentes de inmigración hasta los encargados de la seguridad, se comportaba con una profesionalidad y una amabilidad que lo descolocaron. Ryan buscó con la mirada algún rincón sucio, algún signo de abandono, pero no lo encontró. ¿Qué tal, eh? No está tan mal, ¿verdad?, le dijo Carlos con una sonrisa cómplice. Ryan no supo qué responder. Tomaron un taxi de aplicación para ir a la ciudad. A través de la ventanilla, el paisaje urbano que se desplegaba ante sus ojos demolía por completo sus expectativas. Veía edificios modernos, avenidas amplias y un tráfico denso pero ordenado. Las calles estaban limpias. No había montones de basura en las esquinas ni el caos apocalíptico que había imaginado. Al llegar al barrio de la Condesa, donde se alojarían, la sorpresa de Ryan fue aún mayor. Las calles arboladas, los parques cuidados, los cafés con terrazas llenas de gente. ¿Dónde estaba el México peligroso y miserable de su imaginación? El hotel era un pequeño edificio de estilo Art Deco, encantador y meticulosamente limpio. La recepcionista los recibió con una sonrisa cálida y un español claro y pausado, esforzándose por hacerse entender. Les ofreció un vaso de agua de Jamaica como bienvenida mientras realizaban el check-in. Ryan observó el gesto, recordando lo que Carlos le había dicho, una hospitalidad que iba más allá de lo profesional, un genuino deseo de hacer sentir bien al visitante. Y tenía que admitir que era cierto. Después de dejar las maletas, Carlos lo llevó a dar un paseo. Caminaron por la avenida Ámsterdam, un circuito bordeado de árboles frondosos. La gente paseaba a sus perros, corría o simplemente charlaba en los bancos. Entraron a una tienda de conveniencia y Ryan se quedó asombrado por la variedad de productos y la pulcritud del lugar. Todo estaba perfectamente ordenado, el suelo impoluto. El cajero, un joven con tatuajes, lo atendió con una amabilidad sorprendente, sin mostrar el más mínimo fastidio por su torpe intento de pagar con monedas que no conocía. El corazón de Ryan empezaba a latir de una forma extraña. Era una mezcla de confusión y una incipiente vergüenza. El mundo que estaba viendo con sus propios ojos no se parecía en nada al que le habían descrito. Al atardecer, Carlos lo detuvo en una esquina. Bueno, amigo, dijo con una sonrisa de oreja a oreja, llegó el momento de la verdad. Vamos a comer unos tacos. Ryan siguió su mirada y vio un local moderno y bullicioso. No era una choza destartalada ni un puesto callejero grasiento. Era un restaurante con un diseño contemporáneo, una cocina abierta y una larga barra. Una fila de gente esperaba pacientemente en la acera. ¿Hay que hacer fila para comer?, preguntó Ryan, incrédulo. Si la gente hace fila, es porque vale la pena, respondió Carlos con convicción. Es una lección que los mexicanos entienden muy bien. Tras una corta espera, los hicieron pasar. El interior era luminoso, limpio y vibrante. El olor a carne asada y tortillas calientes llenaba el aire.
No había ni rastro de la suciedad que había visto en la televisión. Se sentaron en una pequeña mesa y una mesera sonriente se acercó de inmediato. «Bienvenidos», dijo con una energía contagiosa. Mientras Carlos ordenaba en un español fluido, la mesera les dejó una botella de agua purificada en la mesa. «Es un servicio de la casa», explicó Carlos al ver la cara de sorpresa de Ryan. «Aquí el agua simple en los restaurantes casi siempre es gratis». Ryan estaba atónito. ¿Agua gratis sin pedirla? Le parecía un gesto de generosidad increíble. El menú, con fotos y descripciones detalladas, era un universo desconocido para él. Había nombres que nunca había oído: suadero, longaniza, campechanos. «Carlos, no entiendo nada». «¿Qué pido?» «No te preocupes», dijo su amigo con la seguridad de un experto. «Tengo el taco perfecto para ti». Carlos llamó a la mesera y pidió 2 de pastor con todo para empezar. Ella repitió la orden con una sonrisa para confirmar y se dirigió a la cocina. La eficiencia y amabilidad del servicio seguían sorprendiendo a Ryan. Mientras esperaban, Ryan observó el corazón del lugar, la cocina abierta. Vio al taquero, un maestro en su oficio, de pie junto a un enorme trompo de carne de cerdo marinado en achiote, que giraba lentamente junto a una llama vertical. Con un cuchillo larguísimo, el hombre cortaba finas láminas de carne que caían directamente sobre pequeñas tortillas de maíz. Con un movimiento rápido y certero, cortaba un trozo de piña de la parte superior del trompo, que volaba por el aire y aterrizaba perfectamente en el taco. Todo el proceso era un espectáculo de precisión y limpieza. Finalmente, los platos llegaron a su mesa. Frente a Ryan había 2 pequeños tacos. La carne, de un rojo anaranjado intenso, desprendía un vapor fragante. Sobre ella, un poco de cilantro picado, cebolla blanca y el trocito dorado de piña. La tortilla era suave, flexible, muy diferente a las conchas duras y prefabricadas que él conocía. «Esto es... se ve diferente», murmuró. La apariencia era mucho más apetitosa y fresca de lo que jamás hubiera imaginado. «Vamos, no lo pienses tanto. Solo pruébalo», lo animó Carlos. Con escepticismo, Ryan tomó uno de los tacos. Lo acercó a su boca, todavía esperando un sabor grasiento y desagradable. Dio el primer mordisco. Y en ese instante, el universo de Ryan se detuvo. Una explosión de sabores inundó su paladar. La carne era tierna, jugosa, con un maridaje complejo que era a la vez ahumado, ligeramente picante y dulce. La piña asada aportaba un contrapunto de acidez y dulzura que cortaba la riqueza de la carne. La cebolla y el cilantro añadían una frescura crujiente y herbácea. Y la tortilla de maíz. Tenía un sabor real, a grano, a tierra, una base perfecta que envolvía todo en un abrazo cálido. No era grasiento. No era salado como el agua de mar que describía el reportero. Era perfecto. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. Dejó de masticar por un segundo, completamente aturdido. Miró el taco a medio comer en su mano como si fuera un artefacto de otro planeta. ¿Esto era un taco? ¿Esto era la misma comida que el programa de televisión había calumniado? Era imposible. Sin decir una palabra, devoró el resto del taco en 2 mordiscos más y, sin dudarlo, tomó el segundo. El sabor era tan increíblemente bueno que se sentía irreal. Era una sinfonía de sabores y texturas que nunca había experimentado. «Este es el taco al pastor», explicó Carlos, que lo observaba con una sonrisa de triunfo. «Es un platillo que tiene influencias libanesas, pero es una creación 100% mexicana. Es único». Ryan no podía articular palabra. Cuando terminó el segundo taco, se quedó mirando el plato vacío, procesando la experiencia. Una pregunta resonaba en su cabeza con una fuerza abrumadora. Si le habían mentido sobre algo tan fundamental como la comida, ¿sobre qué más le habían mentido? El plato de cerámica tenía un diseño de grecas azules. Ryan se preguntó si ese diseño tendría algún significado, si sería parte de una cultura mucho más profunda y rica de lo que jamás le habían hecho creer. Al salir del restaurante, el aire nocturno de la ciudad se sentía diferente. Ryan estaba callado,
sumido en sus pensamientos. Todo lo que había visto y experimentado en un solo día había demolido los cimientos de sus creencias, construidos a lo largo de toda una vida. Carlos, comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Carlos esperó pacientemente, sin presionarlo. En que he estado creyendo toda mi vida, logró decir finalmente. En sus ojos había una mezcla de vergüenza, confusión y una naciente curiosidad. La imagen de su abuelo contándole historias, de su padre prohibiendo productos, del reportero de televisión haciendo muecas de asco. Todo se sentía de repente como una farsa cruel y ridícula. Durante el resto del viaje, Ryan fue una persona diferente. Con la ayuda de Carlos, exploró la ciudad con los ojos y la mente abiertos. Visitaron el Museo Nacional de Antropología, donde se quedó maravillado ante la magnificencia de las civilizaciones prehispánicas. Pasearon por el centro histórico, admirando la arquitectura colonial. Comieron en mercados populares, donde la comida era fresca, deliciosa y se preparaba con un orgullo evidente. Un día, mientras exploraban el barrio de Coyoacán, Ryan se separó un poco del grupo para tomar una foto y se perdió. Se encontró solo en una callejuela, sin saber cómo volver a la plaza principal. El pánico comenzó a apoderarse de él, recordando todas las advertencias de su padre sobre el peligro. Justo cuando empezaba a desesperarse, una señora mayor que regaba las plantas de su balcón se dio cuenta de su confusión. Aunque no hablaban el mismo idioma, ella bajó a la calle, le sonrió y, usando gestos y una aplicación de traducción en su teléfono, no solo le indicó el camino, sino que caminó con él un par de cuadras para asegurarse de que iba en la dirección correcta. Ryan, conmovido por esa amabilidad desinteresada de una extraña, sintió un nudo en la garganta. Esa mujer no veía a un gringo al que ignorar o del que desconfiar, veía a una persona perdida que necesitaba ayuda. Probó todo tipo de tacos, descubriendo que cada uno era un mundo distinto. Probó la cocina regional de Oaxaca y se enamoró del mole. Vio que el metro de la ciudad, aunque abarrotado, era un sistema eficiente que movía a millones de personas a diario. Observó que la gente trabajaba duro, que reía, que amaba y que vivía sus vidas con una calidez y una pasión que nunca había visto. El último día, en el taxi de regreso al aeropuerto, Ryan finalmente se giró hacia Carlos y le habló con una honestidad brutal. Carlos, fui un idiota. Vine aquí para rescatarte, para demostrarte que estabas equivocado. Pero el que estaba ciego, el que tenía el cerebro lavado, era yo. Tú solo estabas viendo la verdad. Carlos le sonrió con calidez. Me alegro de que lo vieras por ti mismo, amigo. Eso es lo único que importa. Mientras el avión despegaba, dejando atrás las luces de la Ciudad de México, Ryan miró por la ventanilla y pensó en la enorme distancia que había entre los prejuicios y la realidad. ¿Cómo era posible odiar algo sin conocerlo? ¿Cómo podía haber sido tan arrogante? En ese momento, hizo una promesa silenciosa. Volvería a ese país, no como un juez, sino como un aprendiz, ansioso por descubrir más de su cultura, su historia y su gente. Cuando Ryan regresó a Texas, era un hombre transformado. Empezó a hablar de las maravillas de México con su familia y amigos, a corregir los estereotipos y a compartir sus experiencias. Por supuesto, no todos lo entendieron. Su padre y su abuelo se mostraron escépticos, aferrados a sus viejas ideas. Pero Ryan ya no discutía con rabia, sino que hablaba con la calma de quien ha visto la verdad con sus propios ojos. Sabía que la experiencia personal era el antídoto más poderoso contra el veneno del prejuicio. ¿Acaso no es irónico que para mantener una imagen negativa de un país sea necesario adoctrinar a la gente desde la infancia? Si un país fuera realmente tan malo, no haría falta tanto esfuerzo para convencer a la gente de ello. La realidad es que la necesidad de crear prejuicios a menudo esconde un miedo a la innegable atracción del otro. México, con sus ciudades vibrantes y seguras en muchas áreas, su transporte funcional, su hospitalidad conmovedora y su gastronomía que ha conquistado el mundo, es un testimonio de una cultura rica y resiliente. El taco, que nació en México, ha trascendido fronteras para convertirse en un plato amado globalmente, una prueba del poder y la sofisticación de su cocina. El alma y la técnica que un taquero pone en cada taco que sirve es la misma pasión que impregna gran parte de la cultura mexicana.
La historia de Bae nos enseña una lección vital. Un prejuicio, por muy arraigado que esté, puede derrumbarse en cuestión de días ante la abrumadora fuerza de la realidad. Hay una belleza y una verdad en cada cultura que no pueden ser transmitidas por las noticias o los rumores. Es una verdad que solo se puede descubrir viendo, tocando, oliendo y, sobre todo, sintiendo con el corazón abierto. Y esa verdad es creada, día a día, por la gente común que, con su amabilidad y su orgullo, compone el verdadero rostro de una nación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video.